Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo muy especial. Espero que estéis bien, yo sí lo estoy, y deciros que estoy trabajando en temas que me habéis pedido, pero me llevan más tiempo del que me gustaría y que seguramente os gustaría a vosotros que me llevaran para prepararlos. Y en breve quiere decir 1 o 2 semanas, subiré temas también. Hoy, 17 de mayo, es una celebración de las letras galegas muy especial y un poco atípica. Nos toca vivir esta situación y bueno, eso no quita para que recordemos lo que son las letras, ¿no? Lo que quieren decir. Y yo he elegido la canción de Negra Sombra porque es una de las más representativas de nuestra cultura. Pues como supongo que sabréis muchos, el poema lo escribió Rosalía de Castro en el siglo XIX y la música la puso Juan Montes. Recordemos que esta técnica no es nueva, no es el único poema que se ha cogido y se le ha puesto música. Hay muchas canciones que han nacido así y la que más nos representa quizás sea O Himno Galego, que escribió Eduardo Pondal el poema Os Pinos y luego Pascual Veiga le puso la melodía a lo que actualmente es el himno gallego. Y así muchas más canciones que están a nuestro alrededor y que escuchamos que se hacen de esta forma. La canción tiene 2 partes que se repiten casi en su mayoría igual, lo que cambia es la letra. Vamos a usar mucho el si bemol, yo creo que es la alteración que más repite, el mi bemol, el fa sostenido y también el la bemol o el sol sostenido como una nota accidental que solo aparece una vez en la canción. El fa sostenido se repite mucho como alteración accidental, pero en casi todas las frases lo lleva, el mi bemol, el si bemol. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tiene una dificultad en cuanto a posiciones de notas que igual algunos de vosotros no las habéis usado, otros sí y estáis acostumbrados. Lo que digo siempre, si estáis acostumbrados a hacer alteraciones en canciones no os va a suponer ningún problema. El problema es cuando tenemos muchas posiciones nuevas. Y si nunca hemos hecho las posiciones de los bemoles o del sostenido, nos puede llevar un poco a equívoco o a que nos cueste más simplemente por la posición de esas notas, porque es nueva, no porque sea difícil. La canción es lenta, la verdad, eso favorece y a veces es una desventaja. Favorece para hacer la digitación, para que nos dé tiempo a pensar, a hacerla bien, pero por otro lado en expresión, o sea, en tempero hay que controlar bastante más para que sea agradable de escuchar. Y un apunte. Cuando he estado preparando la canción me he dado cuenta de 2 cositas. Una, de que si no se mide bien, no suena la canción. Todas las canciones, digamos, tienen que estar bien medidas, si no, no cuadran cuando tocas con otros músicos. Pero en algunas obras hay, digamos, que cierto margen de maniobra a veces para tocar, entre comillas esto, ¿eh? O sea, y Negra Sombra es una canción que va tan exacta que si te despistas un poco en alguna medida, la cagas. Esa es la mayor dificultad que tiene la canción para mí. Y me he dado cuenta que también es muy fácil cagarla. Y en segundo lugar, que el tono de la canción es el que es. O sea, se puede transportar, pero suena a rayos, no se reconoce la canción. Y de hecho, cuando vaya a tocar con la flauta os vais a dar cuenta. La versión de gaita, que en este caso he utilizado la gaita en si bemol, porque suena mucho mejor,
Siguiente. Juntamos las dos. Seguimos. Repetimos. Como habéis podido percibir, esta canción es un poquito especial y en la gaita suena muy bien, pero en la flauta suena un poquito a rayos. Sobre todo ese mi bemol, los mi bemoles en la flauta suenan como si estuviéramos tocando una nota y fuera otra la que tendría que sonar realmente. Que no os despiste ese sonido. Tocamos esta por última vez y seguimos. Ahora se repite para la música, pero cambia la letra. Esto sería ya la primera parte, vamos a tocar seguida las dos veces que se hace. Lo hemos dejado en un re y continuamos en un fa. Vamos otra vez. Seguimos. Vamos a juntar hasta ahí. Seguimos. Aquí habéis visto que se repite muchas veces el mi y el fa. Lo que cambian son las medidas. Hay veces que son corcheas y otras veces son negras. Ahora lo he querido exagerar un pelín para que se note más qué notas son un poquito más largas que otras.
Estamos otra vez en la mitad de la parte, vamos a repetir hasta aquí. Se repetiría. Y ahí es donde cambia, eso es lo nuevo. Se repite el primer compás del comienzo, pero luego nos cambia esto. Vamos con esto nuevo. Lo que hacemos es un la bemol o un sol sostenido en vez del fa que venimos haciendo. ¿Ya lo tienes? Vamos con la siguiente frase, que empezamos en el mi bemol. Cuidado con los últimos fas porque es muy normal que nos salga a hacer ahí un fa sostenido al venir de la anterior nota al fa sostenido y pega, pero luego el sonido no coincide. Vamos a juntar estas dos frases nuevas. Y ya la última frase nueva. Y vamos a hacer esta segunda mitad desde el en todo estás y a ti es todo. O desde el fa sí, sí, sí. Y las dos últimas frases que nos quedan son las mismas del comienzo que ya sabemos hacer. Vamos a tocar juntos esta segunda parte. Espero que paséis buen domingo, que os haya gustado la canción y que sigáis disfrutando y difundiendo a cultura galega. Nos vemos en otro vídeo.